perdió el candidato de gobierno, José Domingo Arias, se inaugura el metro y se establece el precio del pasaje en 35 centavos, habiendo reconocido Roberto Roy, en ese momento el director del proyecto o de la institución, que debía costar 65 centavos para lograr un equilibrio, y que no era realmente el precio tampoco. Hoy, y en la coyuntura que vive el país, que usted perfectamente sabe lo que está pasando en Panamá económicamente, en todos los sectores de la sociedad, en todo el sector comercial, empresarial, en el bolsillo del pueblo, hablar de ajuste de precio del metro, ¿usted cree que es prudente en este momento? Y dígame, adelante. Sí, bueno, muchas gracias por la entrevista. Es un tema muy delicado porque yo creo que tenemos que reconocer que el panameño ha sufrido mucho, las empresas también han sufrido mucho, pero también es cierto que la situación económica está muy delicada y que ayer que se publicó el balance fiscal del año 2024, entonces Panamá tiene en estos momentos un nivel récord en su déficit fiscal, ¿no? El nivel de déficit fiscal es de 6.400 millones de dólares. O sea, eso es lo que significa que nosotros gastamos más que nuestros ingresos en la cantidad de 6.400 millones de dólares. Entonces, en esa situación delicada, es importante redimensionar, digamos, el estado de las finanzas públicas, ¿no? Eh, yo creo que nadie puede estar en contra de los subsidios para la gente que necesita subsidios, pero cuando nosotros pensamos en subsidios hay que considerar varias cosas. Primero, hay que considerar que podemos dar subsidios, ¿no? Es decir, el que da subsidio, el Estado que da subsidio tiene que tener los recursos para dar subsidio, porque si no tiene, entonces eso es un engaño. Al final no es un subsidio, es una deuda, es pan de hoy por hambre de mañana. Entonces, es muy importante en el manejo serio de una economía vivir la realidad. Si no hay recursos, esos subsidios se financian con deuda. Entonces, se le está engañando a la población diciéndole que se le está dando un subsidio cuando realmente lo que se le está haciendo es, digamos, se le está cargando una deuda que tarde o temprano se va a tener que pagar sí o sí. Esa es una realidad. Las deudas sí o sí se terminan pagando de alguna u otra manera. Entonces, desafortunadamente, digamos, los que han manejado las economías de Panamá, no lo han hecho bien. Y nos han llevado a un estado de lo que yo llamo una economía ficticia. O sea, nosotros estamos viviendo una economía ficticia. ¿Por qué? Porque estamos viviendo sobre la base de deuda. Es como una persona que no le alcanza el dinero para todos los gastos que tiene y empieza a usar su tarjeta de crédito. Si empieza a usar su tarjeta, esa persona está viviendo en una ficción. Y esa persona tiene que caer en cuenta que tiene que hacer cambios. Esos cambios tienen que ser principalmente reducir los gastos con un criterio importante que es lo que es prioritario para esa persona o para esa familia. Y en el caso de las finanzas públicas, el criterio es el criterio social. ¿Cuáles son las principales necesidades? Bueno, salud, educación, tenemos las principales necesidades y empezamos nosotros a cortar los gastos, priorizando aquellos que no podemos recortar, que principalmente son los que benefician a los sectores más desfavorecidos, ¿no? Entonces nosotros estamos viviendo una economía de despilfarro, y no solamente de esta administración, que es la administración Mulino, sino también la administración Cortizo, incluso la administración Varela y otras administraciones nos han llevado a una situación que es insostenible y tenemos que hacer ajustes, ¿no? Entonces, yo diría que lo que, digamos, independientemente del tema del metro, o sea, algo que tiene que caer en la conciencia nuestra de los panameños, es que ya no podemos seguir viviendo en una economía ficticia y que tenemos que poner la economía en un estado realista.
Y ese Estado realista es dejar de gastar en, digamos, despilfarros. Sabemos que hay despilfarros, sabemos que hay botellas, pero yo no escucho las noticias de las destituciones de los botellas, yo no escucho las noticias de que digamos, se inician acciones legales para las personas que están o que estarían cobrando sin trabajar. Yo no escucho eso, ¿no? Yo no veo los sacrificios de las diferentes entidades de gobierno que dicen, bueno, este año voy a gastar menos. Yo no veo eso. El presupuesto de gastos del año 2025 es mayor que el año 2024, que ya estaba inflado. Entonces, yo no veo que se hacen sacrificios, por ejemplo, de los viáticos. Yo no veo que se hacen sacrificio de las dietas múltiples que reciben algunos funcionarios que además de su salario tienen dietas de un directorio o dietas de otra junta directiva, dietas por acá, dietas por allá. Yo no veo que se hace sacrificio de los viajes. Yo no veo que se hace los privilegios. Yo no veo que se hace sacrificio de las consultorías. Hay mucho dinero ahí en las consultorías, los asesores. O sea, en todo eso, yo no veo esos sacrificios. Entonces, hay que primero partir del principio que hay que recortar gastos, pero esos gastos tienen que tener un criterio económico que sea muy social, es decir, que piense primero en las necesidades del país y poco a poco se van a ir cortando esos gastos, empezando de los menos necesarios hacia los más necesarios para equilibrar las finanzas públicas. También hay que eliminar exoneraciones. O sea, nosotros estamos viviendo un estado de eliminación de exoneraciones, de incentivos tributarios y de exoneraciones realmente a personas que no necesitan esas exoneraciones o subsidios. O sea, ayer me llegó una publicidad para la venta de un apartamento en Obarrio con subsidio de tasa preferencial. Y le puedo pasar la información. Subsidio de tasa preferencial, un apartamento de barrio. Entonces yo me pregunto si realmente los subsidios a la tasa preferencial están cumpliendo su objetivo, que es ayudar a los más necesitados. Y tercero, tenemos un reto con la evasión fiscal, ¿no? Y hay una sentencia de la Corte que ha sido muy contraproducente para poder luchar contra la evasión fiscal. O sea, aquí todos tienen que dar factura electrónica, todos, ¿no? Entonces, la Corte sacó una sentencia de exonera a las profesiones liberales de entregar factura fiscal. Entonces, si los profesionales liberales que tienen altos ingresos, por ejemplo, doctores o por ejemplo, abogados, no pueden o están exonerados de dar las facturas fiscales, entonces la Dirección de Impuestos, por más que quiera, no puede cruzar información. Y al no poder cruzar información se le hace muy difícil tener una fiscalización integral y poder luchar contra la evasión tributaria, que es inmensa. Mi cálculo es entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, todos esos retos son los que nos tienen que llevar a reestructurar la realidad de las finanzas públicas. Y seguimos en las listas negras de la Unión Europea, Ernesto. Y después de haber hecho todo eso, no alcanza el dinero, entonces sí tenemos que pensar digamos, en algunos ajustes a las tarifas fundamentales del transporte público, ¿no? Si después de haber hecho todo eso, pero yo no veo que eso se hace. Ni hay intención de hacerlo, en lo más mínimo. Ahí hemos visto al presidente, en el caso del estadio Roberto Mariano Bula, en 2 ocasiones, depotricando contra los que han llevado a ese estadio a que cueste inicialmente 14 millones y ahora 32 millones, pero no vemos que exista la intención siquiera de presentar una querella contra los responsables para que devuelvan el dinero. Y entonces aparecemos ahora también otro tema, nuevamente en las listas negras de la Unión Europea, después que gritamos de que ninguna empresa de estos países europeos que venga a invertir o quiera participar en proyectos en Panamá se le va a permitir mientras sigamos en listas negras, pero ellos nos están diciendo a nosotros, Panamá, si ustedes no cumplen, no podemos sacarlos de la lista negra. Y está pidiendo 2 cosas: que reformemos la ley
y que le demos la información que ellos requieren. Y ellos no quieren información de César, ni información de Ernesto, ni información de Álvaro, ni de Lisbeica. Ellos quieren información de sus nacionales que andan por estos países evadiendo impuestos que deben pagar allá en Europa. Y nosotros no cumplimos porque estamos protegiendo a algunas firmas de abogados o algunas... usted no está metido en eso, don César, así que usted no se preocupe. Que manejan a estos señores que andan por estos lares, don Ernesto. Sí. Yo pienso que la estrategia de la administración Mulino en el aspecto de las listas es una estrategia equivocada, ¿no? Entonces, evidentemente a todos los panameños nos molesta estar en las listas, pero si nosotros vemos lo que ha hecho la administración Mulino es, uno, quejarse, ¿no? Despotricar. Dos, ir a reunirse con personas del Poder Ejecutivo de algunos países de Europa, ¿ok? Entonces Europa es una comunidad, la Unión Europea es una comunidad, y en esa comunidad, específicamente para el tema de las listas, los presidentes o los primeros ministros no son los que toman las decisiones relevantes, son los parlamentos, son las asambleas, ¿no? Entonces, ahí hay una estrategia equivocada. Y además, han ido con otra estrategia que, digamos, no ha sonado muy bien. Yo estoy en estos momentos en Europa y les puedo decir, digamos, con conocimiento del asunto, porque llegó esa comisión a reunirse con los presidentes con una amenaza de medidas de retorsión, pero al mismo tiempo se reunió con los empresarios a decirle tenemos grandes proyectos, ¿no? Habló de la privatización o la concesión del aeropuerto de Tocumen, tenemos grandes proyectos por aquí, pero necesitamos que nos saquen de la lista, ¿no? Es decir, como es una especie de chantaje con el sector privado, es decir, nosotros tenemos estos proyectos, pero si tú presionas a la política, entonces vas a poder entrar, porque mientras tanto nuestras medidas de retorsión no van a permitir que participen en licitaciones públicas. Es una estrategia muy equivocada, es una estrategia, digamos que no es una buena práctica, eso no se hace, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia correcta? En mi opinión, la estrategia correcta es hacer lo que hizo Costa Rica. Costa Rica estaba en la lista, esta que nos acaban de poner junto con Rusia, con Samoa, con una lista horripilante. Costa Rica estaba en esa lista y la acaban de sacar. ¿Pero qué hizo Costa Rica? Dijeron, señores, queremos salir de la lista. Hablaron con las personas con las que se tiene que hablar. ¿Qué tenemos que hacer? Y le pusieron las condiciones. Le dijeron, lo que tienes que hacer es esto. A ver, tu registro de beneficiarios finales ya está funcionando. Sí, ya está funcionando, porque Costa Rica lo puso en marcha y está funcionando bien. Ah, muy bien. Entonces, check. Perfecto. ¿Tenemos intercambio de información para fines fiscales? Sí, check. Perfecto. Listo. Entonces, y Costa Rica se parece a nosotros porque tiene un régimen tributario territorial, ¿no? Entonces, se parece en el tamaño, tiene, digamos, muchas cosas en común con nosotros, ¿no? Pero ellos hicieron su trabajo y lograron salir de la lista. Entonces, nosotros no hemos hecho lo que hicimos con Gafi. Con Gafi lo hicimos como tiene que ser. Gafi. ¿Qué es lo que necesitamos hacer para sacar esta lista? Gafi nos dio nuestra tarea, era una serie de puntos que había que hacer, uno por uno se hizo, costó, y Gafi nos retiró de la lista. Entonces, eso no se ha hecho con la Unión Europea. La estrategia que se ha seguido, en mi opinión, es una estrategia equivocada. Y eso afecta muchísimo la inversión, porque ya hay países como Alemania que nos ponen una tasa impositiva, o mejor dicho, el Estado alemán le pone una tasa impositiva del 30% a todas aquellas inversiones que se hacen en Panamá, porque estamos en una lista, digamos, de países no cooperantes. Entonces, obviamente, la inversión alemana no va a llegar.
¿Por qué? Porque nadie va a querer hacer un negocio donde el 30% de impuesto, del 30% sobre el ingreso, ¿no? Entonces se queda en una retención por estar haciendo ese tipo de inversiones, o sea, le quita competitividad. Por lo tanto, las inversiones, por lo menos de Europa, que en conjunto, si nosotros vemos la Unión Europea como si fuera un país, es el segundo país más importante del mundo, después de la economía norteamericana, ¿no? Entonces, claramente hay un error de estrategia, hay un error de visión y yo creo que un mal asesoramiento en el actual gobierno. César Ruilova.